Arte japonés. Contexto geográfico. El país está ubicado al noreste de China, en el Taiwán, separado por el mar de China Oriental, levemente al este de Corea, separado por el mar de Japón y al sur de Siberia, Rusia. Las cuatro islas principales del norte a sur son Hokkaido, Honshu, Shikoku y Kyushu. Las islas de Okinawa, que está a 600 kilómetros al sudoeste de Kyushu, le sigue en magnitud cerca del 73% del país es montañoso. Cada isla cuenta con una cadena montañosa. La montaña más alta es el monte Fuji, de 3.776 metros de altura, y le sigue Kitadake, con 3.193 metros de altura. Debido a que existe tan poco terreno llano en Japón, muchas colinas y laderas son aprovechadas en su totalidad para el cultivo. Sociedad. La sociedad japonesa, aunque enfatiza en la solidaridad, ha de considerarse como una sociedad eminentemente vertical, ya que favorece todo tipo de estructuras jerárquicas, incluso en grupos reducidos. En la relación esposo o esposa hay una precedencia social del varón con respecto a la mujer. Esta espontánea y general aceptación de un orden establecido es como un instinto ancestral, por el que cada individuo se siente en comunidad y ocupa en ella el lugar que le corresponde. Es la fuerza de sustentación de toda la arquitectura social japonesa. Arte japonés. El arte japonés evidencia la proximidad entre la creación artística y una profunda intuición filosófica de la realidad. El Zen, rama del budismo, inicia por Bodhidharma o Daruma en el Japón. Impregnó la cultura japonesa y sus diversas expresiones artísticas como la pintura, arquitectura, poesía, el arte de los jardines o la célebre ceremonia del té. Se trata del perfil místico del budismo, donde lo vacío es la fuente primaria del sentido, de la plenitud, la belleza y la expansión vital. En el Japón, el arte exige un esfuerzo de atención, de conocimiento y de simpatía mayor que en China, país al que deben gran parte de su cultura. Características principales del arte japonés. Tenemos la simplicidad de sus formas. El elemento ornamental o decorativo desaparece. La pobreza de los medios y de la materia, el wabi japonés. Se trata de un arte austero. Contexto histórico. El origen del budismo. El fundador del budismo fue Siddhartha Gautama, personaje nacido en el seno de una familia noble de India. A pesar de su cómoda existencia, a los 29 años, Gautama abandonó su residencia familiar e inició un peregrinaje en busca del sentido de la existencia humana. Un día, meditando bajo un árbol, se sintió transportado a un nivel superior y súbitamente entendió todo. El hombre se obsesiona con aspiraciones mundanas que nunca satisfacen. Esa insatisfacción solo puede eliminarse renunciando a cualquier apetencia terrenal y dándose cuenta de que el mundo es mera ficción. Una vez descubierto esto, dedicó el resto de sus días a compartir sus conocimientos con sus discípulos y con la orden que fundó. A Gautama se le dio el nombre honorífico de Buda, aunque en Japón se le conoce como Shaka. La cultura Homo, que se da entre el año 11.000 y 300 a.C., se conoce también como el nombre genérico de Homo, que quiere decir cuerda impresa. Por la ornamentación típica de la superficie de sus vasijas, la textura de la cerámica es gruesa, posee incisiones o marcas de cordeles y reúne las cualidades de la cultura en bajorrelieves. Por lo general suele montarse apilando anillos de arcilla y uniéndolos con las manos por dentro y por fuera. La superficie
exterior va toda decorada con relieves aplicados con gran precisión. La típica olla es de forma cónica y tiene el fondo muy puntiagudo, el borde ensanchado y a menudo cuadrifolio y el interior estrecho. La cultura Yayoi, que se da en el año 300 a.C. hasta el año 300 después de Cristo. La cultura Yayoi deriva de su nombre de la primera alfarería elaborada en tornos que se halló en las excavaciones de Yayoi, cerca de Tokio. Poseía una avanzada tecnología basada en el bronce para objetos rituales y en el hierro para objetos de trabajo. Cerámica trabajada en torno al cultivo del arroz. La cultura Yayoi desplazó al pueblo Jomon al norte y al sur. La nueva loza trabajada en torno tenía una superficie pulimentada y la ornamentación rojiza o en muescas tendía a ser horizontal, peinada o en bandas desplegadas en zigzag. El periodo Kofun, que se da entre el año 300 a 600 después de Cristo, adopta el nombre de sus túmulos más característicos o Kofun, inmensas tumbas en forma de montículo en la parte más externa y en la interna de ojo de cerradura. Podría afirmarse que las primeras tumbas Kofun en realidad son una evolución de la práctica funeraria de Yayoi. Sin embargo, dado que las tumbas individuales aumentan de tamaño y coste, podemos inferir la existencia de un despotismo creciente y control centralizado. Un rasgo característico de las tumbas Kofun son unas figuras de arcilla llamadas haniwa. Aparecieron por primera vez como tarros con pie en la región de Okayama, frente al mar de China Oriental. Su pintura. Los kakemonos son pinturas tradicionales que se pueden enrollar o desplegar verticalmente para colgarlas y en que en la cultura japonesa equivalen a nuestros cuadros. Se diferencian de los cuadros occidentales por estar normalmente realizadas sobre seda o papel, y en lugar de un bastidor o un marco, se colocan pegadas a una montura que les hace de soporte, compuestos sobre todo en los antiguos de brocados o un conjunto de papel, casi siempre de textura textil o vegetal, sobre el que se adhiere una capa de tejido, llevando al conjunto una barrita superior para armar al colgarlo y otra más gruesa y cilíndrica inferior que le hace estirar por su peso y permite enrollar en la misma. Jardines. El jardín japonés forma parte integrante de la tradición en las casas privadas de Japón, en la vecindad de los parques de las ciudades, en los templos budistas o capillas sintoístas y en lugares históricos tal como viejos castillos. Muchos de los jardines japoneses más famosos en Occidente y asimismo dentro del propio Japón son los jardines Zen. Tiene una lectura geográfica y topográfica, el propio paisaje japonés y un archipiélago de islas organizadas en su mayoría en torno al mar interior de Seto. Escultura. Producto de un taller artesano. La tipología religiosa debía seguir unas rígidas pautas iconográficas. Japón es el único lugar del extremo oriente donde se encuentra escultura de carácter civil. Altos dignatarios a partir del periodo Kamakura. A partir de dicho periodo, el escultor empieza a tener alguna consideración y nombre propio. Los materiales utilizados son bronce por influencia china, madera, laca y seda. Caligrafía. El arte de escribir sirve para transmitir ideas y sentimientos. Es el arte de configurar de forma bella, expresiva y elegante los caracteres de la escritura. Se valora el personal y espontáneo manejo del pincel y la composición, relación de tamaño entre los trazos que configuran los caracteres y la disposición de los caracteres en el espacio.
Arquitectura japonesa. Se dividen en templos, santuarios, castillos. Elementos constructivos japoneses. En los techos tenemos, aunque hay muchas variedades, los techos inclinados tradicionales pueden dividirse en 4 categorías, según los materiales usados. Por ejemplo, el hiwabuki, corteza de ciprés, fundamentalmente usada en techos de santuarios y en casas de nobles. El kokerabuki, tablillas de ciprés, montadas sobre una estructura de madera. El kusuyabuki, techos de pasto, juncos o paja, usados generalmente para las casas de los plebeyos y las casas de té. Y también el kawarabuki, techos de tejas, hechas en cerámica y en un principio importadas del continente y usados en templos budistas. Debido a su resistencia al fuego, fueron ampliamente usadas en las viviendas en el periodo Edo. Los cielos rasos. Originalmente, los cielos rasos no fueron un componente de la arquitectura japonesa, ya que el techo estaba expuesto en el primitivo estilo Shinden. En el elegante estilo Shoin, unos entramados de madera fueron colgados para formar el Gotenhou, y de allí evolucionaron para convertirse en Oriage Tenhou, que eran cielos rasos montados en el borde superior de las paredes. Las paredes. Las divisiones entre los ambientes estaban constituidas por tabiques de papel montados sobre un bastidor de madera. El tipo de tabique más formal es el Haritsuke Kabe. Pilares. Los pilares cuadrados de ciprés son usados siempre en el estilo Shoin, creando un espacio rígido y formal. Debido al uso del ciprés, considerado desde tiempos antiguos como la madera más fina, y por ello fueron los pilares más selectos. Daikokubashira, el pilar central y más importante de la vivienda desde un punto de vista estructural y hasta simbólico. Materiales utilizados para su construcción. La elección de la madera frente a la piedra es quizá una de las características más sobresalientes. Por un lado, la piedra es menos abundante y más difícil de transportar. La madera absorbe la humedad, no resulta tan fría en invierno como la piedra y es más adecuada para soportar los temblores, que se producen casi a diario. Las paredes suelen ser trabadas de bambú, recubiertas con arcilla, hasta alcanzar un grosor considerable. La construcción de la casa le era encomendada al carpintero Daiku, que era el responsable del diseño y construcción de la estructura de acuerdo con los deseos de la familia. El Daiku preparaba todos los elementos constructivos en su taller, y en un día podían levantarse las columnas y la estructura del tejado con la ayuda de la familia o algunos trabajadores. Santuarios. A diferencia de religiones monoteístas como el cristianismo o el islamismo, en Japón existe la creencia que Yaoyorozu no Kami, o sea, 8 millones de dioses, habitan en la naturaleza. Por tanto, en tiempos antiguos se creía que las montañas, los grandes árboles y rocas eran dioses, y la gente les rezaba y dedicaba ritos. Ese fue el origen de los santuarios. Los primeros santuarios fueron diseñados en un estilo único, que no incluía un edificio principal, Honden, aunque tenía un sitio para decoración de la naturaleza, Haiden. El santuario de Omiwa en Nara es un ejemplo de este tipo, y todo el monte Niwa, ubicado en su detrás, es venerado como una deidad. En las eras siguientes se desarrolló una forma original de santuarios japoneses, en el cual se encontraba regularmente un santuario principal. Ejemplos representativos son el gran santuario de Sumiyoshi. Es un prototipo del estilo Sumiyoshi. Son el gran santuario de Izumu, estilo Taisha,
y el santuario de Ise, estilo Shinmei. Templos. La historia de arquitectura de templos japoneses comenzó en la expansión del budismo a inicios del siglo VII. Esta no tenía que ver solo con aspectos de fe, sino también con influencias políticas, ya que el budismo favorecía una importante estructura jerárquica y centralizada. Favorece a los intereses de los emperadores. Hacia el inicio del periodo Edo, que viene a ser en 1603 hasta 1867, los esclavos fueron raramente usados en templos japoneses, mientras se adoptaban patrones arquitectónicos asiáticos. Los japoneses incluyeron elementos especiales en su país, especialmente afectado por terremotos. Uno de ellos fue el kumimono, un soporte de vigas y pilares usados para soportar los aleros de los techos de las pagodas. Castillos. Los castillos japoneses eran fortificaciones construidas principalmente con piedra y madera. Estos evolucionaron a partir de las edificaciones de madera de siglos anteriores hasta las formas más conocidas que surgieron a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Y siguiendo el ejemplo del castillo Azuchi, construido por Oda Nobunaga y el primero de su tipo que utilizó la piedra en la base del castillo, haciéndolo más resistente. De la misma forma que los castillos de otras partes del mundo, los castillos japoneses eran construidos para vigilar lugares estratégicos o importantes como puertos, ríos o caminos, y casi siempre tenían en cuenta las características del lugar para su mejor defensa.